Buenos días y bienvenidos al webinar La propiedad intelectual, estrategias para afrontar el mercado de América Latina, organizado por el IBACE y el Departamento Internacional de Cámara Valencia. Mi nombre es Lía Navarro y antes de dar comienzo a esta sesión queremos asegurarnos de que nos oyen correctamente, para lo cual os recordamos que tenéis que activar la opción audio del equipo en la configuración del sonido. Informaros de que las presentaciones de hoy os serán remitidas por email junto con el vídeo de esta sesión para que podáis verlo tranquilamente cuando necesitéis. ¿Vale? Eso sí, os solicitaremos que contestéis a la encuesta que os aparecerá al final de este webinar. Nuestra emisión es en directo, con lo cual a través del chat podéis formular todas las preguntas que queráis y que trataremos al final del webinar en el coloquio. A través también de este chat os iremos informando de enlaces de interés y de cualquier información que os pueda ser beneficiosa. Deciros que este webinar de hoy se enmarca dentro de los servicios ofrecidos por la red Enterprise Europe Network a través del consorcio regional CEIMED. La Enterprise Europe Network es la mayor red de apoyo a las pymes impulsada por la Comisión Europea y que cuenta con más de 600 organismos en más de 60 países. Además de los 27 Estados miembros, también forman parte de la red países tanto de América Latina, incluso Norteamérica, también de Asia, en fin, de más de 60 países. Entre esos 600 organismos se encuentran tanto cámaras de comercio como redes de institutos tecnológicos, así como centros de innovación y agencias de desarrollo regional. El consorcio CEIMED abarca todo lo que es la Comunidad Valenciana y la región de Murcia y está formada por 9 socios, entre los que se encuentra Cámara Valencia y IBACE, que es el coordinador de este consorcio. El objetivo de esta red es ayudar a las pymes a su desarrollo y también potenciar su capacidad innovadora a través de la internacionalización, transferencia de tecnologías o acceso a la financiación. Las actividades de la red se organizan en torno a tres ejes principales, que son la información y el asesoramiento sobre temas que efectivamente afectan al desarrollo de las pymes, como pueden ser, pues, como la protección, el tema del día de hoy, que es la protección de los activos de la propiedad intelectual, la legislación europea sobre etiquetado, certificación, etcétera, así como cómo acceder a nuevos mercados, cualquier tipo de tema que sea de interés para las empresas. Otro de los ejes que ofrece o de los servicios que ofrece esta red son los servicios de cooperación, a través de los cuales, pues, disponemos de una base de datos de ofertas y demandas de cooperación en la que las empresas pueden insertar sus perfiles y que gestionamos para poder buscar socio tanto comercial como tecnológico o también para participar en proyectos de I+D. También dentro de la cooperación se organizan encuentros empresariales, actualmente virtuales, no nos queda otra, y también misiones comerciales. Otro de los pilares de estas actividades es la gestión del desarrollo de la innovación, a través del cual, pues, informamos sobre las políticas de la Comisión en temas de innovación, también en la búsqueda de socios, como hemos comentado antes, o el asesoramiento en proyectos de I+D y cualquier otro tema que afecte a la innovación. Para mayor información os remitiremos a través del chat los enlaces tanto de la red EN como del consorcio CEIMED, para que podáis acceder a nuestra página web y podáis estar informados de las actividades que realizamos en el marco de esta red. En esta web de CEIMED también podréis encontrar
noticias y también podéis buscar a través de la base de datos socios o podéis ver perfiles de ofertas y demandas de empresas europeas. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, tanto en LinkedIn como en Twitter, y también podéis encontrarnos a través de YouTube, ya que podéis encontrar vídeos de experiencias de empresas que han contactado con nosotros y, bueno, pues os comentan un poco cuál ha sido su experiencia. Para el webinar de hoy, en los temas que vamos a tratar, contamos con la colaboración de dos expertos en propiedad intelectual, como son Estrella Halcón. Estrella Halcón nos tratará lo que es el valor de la propiedad intelectual, la importancia de proteger la innovación y la marca. Es experta senior en propiedad intelectual y lleva más de 25 años trabajando en este tema. Es representante en la Comunidad Valenciana de la Red de Centros de Información de la Oficina Española de Patentes y Marcas y embajadora también en la Comunidad Valenciana del proyecto de la Comisión Europea IPR Helpdesk. Contaremos también con la participación de César Elvira Fernández, que es licenciado en Derecho y especializado en materias relacionadas con la propiedad intelectual, la competencia desleal o las nuevas tecnologías. Actualmente es un experto en propiedad intelectual desde la Oficina Internacional de Gestión de Proyectos en la Universidad de Alicante. Asesora, por lo tanto, a empresas que quieren operar o que están operando más concretamente en Latinoamérica y en la región de Mercosur, concretamente. Es miembro también del proyecto de la red europea IP-SMI Helpdesk, proyecto financiado por la Comisión. César nos explicará las principales barreras y consejos básicos de la propiedad intelectual en los intercambios con América Latina. Y sin más, cedo la palabra a Estrella, que nos va a comentar el tema del por qué hay que registrar todos los activos. Muchas gracias, Estrella. Te cedo la palabra. Vale, pues muchas gracias. Voy a empezar a compartir la presentación y la verdad es que muchas gracias a los asistentes. Yo esta presentación la dirijo sobre todo al ver la lista de los inscritos, que casi todos sois empresas, porque es muy importante que las empresas conozcan aquella serie de activos intangibles que tal vez no sepan que tienen en la empresa y que es importante protegerlos o por lo menos ser conscientes de lo que se tiene. Bueno, me gusta poner esta slide porque el valor de mercado de una empresa, como veis, el 16% es el valor contable, los edificios, los vehículos, los equipos, la maquinaria, pero el 84% es el valor de los activos intangibles. Y no solo de las patentes, marcas y diseños, sino del capital humano, de cómo se hacen las cosas en la empresa, derechos de autor de aquellas publicaciones que presentan en la web, de las fotografías que son propias y que ponen en las redes sociales. Y en cambio la empresa de muy pocos activos los tiene contabilizados de este 84%. El resto son cosas intangibles, activos que se pueden proteger o por lo menos contabilizar en la empresa y que la empresa pues a veces no sabe que los tiene. En cuanto a la propiedad intelectual, que llamamos así en general, recordad que en España lo separamos por la propiedad intelectual, que son aquellas obras de carácter creativo, cuadros, maquetas, fotografías, artículos, libros. También entra aquí el software y que gestiona organismos diferentes a la propiedad industrial. Ahora veremos. Vamos a centrarnos un poco más en la propiedad industrial, que lo gestiona la Oficina Española de Patentes y Marcas, y la propiedad intelectual, el registro de la propiedad intelectual. También tienen legislación diferente. Por lo tanto, ¿qué protege la propiedad industrial? Pues todo lo que son las innovaciones técnicas, procedimientos, aparatos, utensilios, máquinas
las innovaciones del aspecto ornamental de las cosas y la identidad corporativa. Empezamos, por ejemplo, por la marca. Vamos a pasar por todos de una manera muy general. La marca, pues eso, es el signo que identifica a un producto que ofrece una empresa y lo diferencia del mismo producto o servicio que ofrece la competencia. Y además a los consumidores les sirve para identificar y elegir un producto o un servicio basándose en la reputación que esa marca haya creado. A la hora de registrar una marca, tened en cuenta que es conveniente consultar si esa marca ya ha sido registrada antes en ese sitio, en esa zona geográfica donde vamos a querer tener los derechos de esa marca. Y además es una cosa muy importante que cuando se protege una marca se tiene que especificar o que solicitar o que anotar en la solicitud qué productos o qué servicios se van a ofrecer con esa marca. A nivel internacional hay una clasificación de productos y servicios. Muchas veces a lo mejor habéis oído lo que llamamos la clasificación de Niza y en esa clasificación los servicios y productos se dividen en 45 clases. Cuantas más clases elijáis para tener bajo esa marca, pues también las tasas van a ir subiendo. Pero no todo se puede registrar como marca. Las oficinas nacionales o internacionales o regionales de protección tienen que estudiar si esas marcas cumplen pues unas especificaciones para considerarse marcas. No solamente que coincida o no coincida con otra marca, sino que nos describa el producto, el servicio, la calidad, la procedencia geográfica, la naturaleza. Tened en cuenta que los dominios de Internet y los nombres de sociedades en el registro mercantil no se registran a la vez que la marca. A lo mejor lo que se puede comprar, un dominio que se puede comprar o un registro mercantil que podemos tener nuestra sociedad con ese nombre, luego como marca no se puede conceder, eso tenerlo en cuenta. Y las renovaciones son, y las marcas son para siempre, son ilimitadas. Sí, cada 10 años, pues nosotros renovamos la marca. En cuanto a los diseños industriales, ya hemos dicho que es la apariencia de una parte de la totalidad de un producto. Las líneas, la forma, la textura, los materiales, protege la forma, atención, y no la función. Y además se le exige que sea nuevo y singular. Singular quiere decir que no sea evidente pues para una persona que conozca los diseños de este producto determinado, que los diferencie de alguna manera esta singularidad. Y en la novedad, comentaros que antes de sacar un diseño de un producto al mercado, tendríais que protegerlo. Una vez que ya lo estéis vendiendo, ya no se podría proteger porque ya no es nuevo. Un diseño industrial no es para siempre. Se tiene para 25 años, pero se debe renovar cada 5 años ese diseño. Al final de esos 25 años, o si ya no se renueva, ya pasa a ser de dominio público y cualquiera podría usarlo. Y en cuanto a las invenciones, la respuesta más fácil para decir que es una invención es una solución técnica a un problema técnico. Lo de antes, el diseño, era el aspecto externo y esto es que soluciona un problema técnico. En España tenemos dos opciones de registro, los modelos de utilidad y las patentes, pero se requiere lo mismo, que sean nuevos, que no se hayan conocido o enseñado ya en el mercado, que tengan una actividad inventiva, que un experto en la materia no vea que es evidente y que tengan aplicación industrial. ¿Y qué protege? Pues que en ese lugar y durante ese tiempo nadie pueda fabricar, vender o utilizar esa invención. Pero ¿qué debemos hacer? Pues describir la invención exactamente de manera que leyendo nuestra memoria, la memoria que hemos de presentar, un experto pudiera ejecutar esa invención. Además, nos obliga a que explotemos la patente. Las patentes que no se explotan, pues cualquiera podría pedir una licencia obligatoria. Y además pagar anualidades no son para siempre. El modelo de utilidad es para 10 años, la patente para 20, si todos los años mantenemos las tasas. Mantenemos la invención pagando unas tasas. Y lo mismo que en el diseño, pasados esos años de protección, es de dominio público. Cualquiera, viendo en bases de datos una patente o un modelo de utilidad que ya han caducado, podría fabricarlo.
Por otro lado, una de las cosas que últimamente las empresas tienen más es el software. El software no se puede proteger como patente. Son programas de ordenador, en otros lugares del mundo se podrían proteger, pero en Europa no. Y lo que se protege, y se protege como propiedad intelectual, ¿y qué se protege? El código fuente. Esta serie de comandos, de códigos que escribe el que elabora el software. Por lo tanto, la idea que lleva implícita ese programa no está protegida, sino solamente ese código fuente. Tened en cuenta que cuando se protege la propiedad intelectual, los derechos en la propiedad intelectual son de personas, no de empresas. De manera que a la hora de proteger en propiedad intelectual un software, tendría que protegerlo una persona. Y también tened en cuenta que si contratáis a una empresa para que os elabore un software, debéis tener establecer unas condiciones y unos derechos de a quién pertenece ese trabajo, ese software que os hace esta empresa, que a lo mejor no sois vosotros mismos, sino que tendréis que contratar un externo. Por otro lado, hay algo que las empresas tienen y que muchas veces no lo saben o no lo piensan, que es el secreto, aquella información que es confidencial dentro de la empresa, de ese negocio, que no se puede registrar de ninguna manera, que es un conocimiento que no es de acceso público y que además es innecesario y muy importante para ejercer la actividad de ese comercio o de esa empresa o de esa industria. Y además que le proporciona al titular, al que tiene ese secreto, una ventaja competitiva con respecto a la competencia. Pero ¿qué pasa? Que para tener un secreto industrial per se, pues lo primero es que sea secreto. Es decir, que no sea conocido, que nadie pueda acceder a él con facilidad. Que tenga eso, una ventaja competitiva. Que la empresa haya establecido unas medidas para mantenerlo en secreto. No se puede registrar, no se registra y es para siempre. Mientras sea secreto, es para siempre. Ahora, tened en cuenta la confidencialidad de la información para que sea un secreto, de manera que tendréis que trabajar sabiendo qué personal de la empresa puede acceder a este conocimiento, a esta información, en qué condiciones, según qué cosas pues mantenerlas bajo llave, según qué cosas en un ordenador con unas claves de acceso, y luego a lo mejor en los contratos laborales establecer unas medidas para que las personas, los trabajadores si se van, los trabajadores que han tenido acceso a esos secretos, pues unas medidas para que no lo puedan sacar de la empresa o no puedan trabajar con esa información una vez se hayan ido. Nosotros, como os ha comentado Silvia, pertenecemos a la red Enterprise Europe Network y trabajamos con las empresas que quieren internacionalizarse. Y les damos muchos servicios, entre ellos la información sobre propiedad intelectual. Entonces, cuando nos sentamos con las empresas, y esto es un trabajo que vosotros mismos podéis hacer, lo primero es hacer como un inventario de activos intangibles. Vale. Además de las patentes, diseños y marcas que vosotros sabéis que las tenéis registradas o en trámite, otras veces las estáis utilizando sin registrarlas. Pues todo eso lo revisamos, los nombres de dominio, los derechos de autor, como os he comentado, con algunas fotografías que estáis aportando en vuestra web, etcétera. Todos aquellos, os hacemos ver todas aquellas informaciones confidenciales que tenéis en la empresa, ponerlas en valor y saber cuáles son y qué medidas tomar. Algunas empresas incluso pues otros activos como son las variedades vegetales. Pero lo primero que hacemos es verificar si son propiedad de la empresa, si realmente habéis hecho ese registro, si es que lo habéis puesto a nombre a lo mejor del gerente, a lo mejor vale la pena hacer el cambio de titularidad a la empresa, el alcance geográfico, en qué países lo habéis protegido. Tened en cuenta que desde que se presenta una solicitud de patente, de marca o de diseño en un país, hay unos meses para hacer la ampliación internacional. Y en algunos casos, como en de las patentes, pasado ese tiempo, pues ya no podríais hacer una solicitud de patente en otro país en base a esa solicitud nacional. Por lo tanto, muchas veces, ya comentaré ahora un poquito más adelante, hay que pensar muy bien antes de presentar una solicitud en país, la estrategia de la protección, en qué países, de qué manera.
Y luego otras veces lo que estáis utilizando son activos de propiedad intelectual que no son vuestros. Algunas veces porque desconocéis que esta fotografía pues pertenece los derechos de autor a una persona. Tenéis que ver pues webs donde podéis encontrar fotografías, dibujos que podéis utilizar para vuestras páginas web o para vuestras redes sociales que son de dominio público, que no tienen derechos de autor. Y otras veces porque habéis establecido unos contratos de transferencia de tecnología. Si es por cesión, sabed que tenéis vosotros todos los derechos y con lo cual tendréis que mantener esos derechos vosotros mismos. Y si es por licencia, tened en cuenta de que los derechos todavía los tiene otra persona u otra empresa y debe mantener las anualidades o los quinquenios o los decenios en el caso de las marcas. Tened en cuenta dónde lo tiene protegido para que también mantenga esos derechos de los que habéis adquirido una licencia y no estéis pagando por una cosa que ya no está en vigor. Como Enterprise Europe Network y con nuestros interés de la internacionalización, como os ha comentado Silvia, nosotros elaboramos o creamos encuentros empresariales y misiones. A veces estos encuentros empresariales se hacen dentro de ferias comerciales y otras veces la Enterprise Europe Network hace unos brokerage events especiales sectoriales para empresas y que se pongan en contacto. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que estar con las empresas para hacerles tener en cuenta muchas cosas antes de salir a vender el producto o el servicio. Hay que ver la comunicación que vamos a llevar, los folletos, para que no estemos comentando ninguna información confidencial. A las personas que vayan a esa feria o ese encuentro, saber comentar con ellos qué información es sensible y qué información se puede dar. A veces, si es que ya se tiene un interés muy fuerte en ese país, pues antes de acudir, valdrá la pena presentar la solicitud de un registro ya en ese país. Y a lo mejor un detalle sin importancia, pero en el material escrito poner un aviso de copyright, porque eso hace conciencia a las otras empresas con las que contactamos, de que tenemos un interés especial en esto que estamos comunicando. Durante el encuentro empresarial, pues muchas veces preparáis una presentación en la que estáis explicando pues este producto o este servicio que estáis dando. A lo mejor en esta reunión no vale la pena dar toda la información, quizá una información muy básica, muy general, incluso bajo acuerdos de confidencialidad es el primer contacto. Si tuviésemos más adelante otros contactos ya veríamos, pero ahora a lo mejor no dar tanta información. A veces no contar la novedad que tiene un invento, sino cuáles son los beneficios respecto a lo que existe ahora. Y lo que aconsejamos también es que en esas reuniones, pues que hagáis fotos de las personas con las que os encontráis, que recojáis sus tarjetas de visita, que recojáis todos los correos electrónicos que os habéis estado enviando, como en los que se explica que sí que habéis tenido este contacto, porque a efectos de que pudiera pasar algo para hacer respetar vuestros derechos, esto os sirve como documentación de que sí que habéis tenido estos contactos. Bueno, y luego se supone que a lo mejor vais a tener encuentros posteriormente a este primer encuentro para negociar más el tipo de asociación que vais a establecer. Bueno, pues ahí a lo mejor sí que vale la pena, si vais a contar más cosas, pues empezar ya a hacer contratos de confidencialidad porque vais a explicar más cosas. Ver si tenéis lo que llamamos freedom to operate, libertad de operación, ver si esa invención o esa marca o ese diseño ya ha sido protegido en otro país, con lo cual no tenéis nada nuevo con lo que negociar, ¿no? Y también si vais a exportar a una zona, nosotros os comentamos pues cómo os tenéis que adaptar a esos mercados, la normativa para fabricar un producto o un servicio que vosotros lo hacéis de una manera o tiene un diseño de una manera y a lo mejor no puede ser así en ese país, el cambio de la imagen del embalaje o de los colores. Ya sabéis que en marcas pues todo lo que es el tema fonético, a veces la marca no conviene cambiarla en otros países, etcétera. Más o menos esto es en general lo que os quería contar.
También os quiero dar una información de una red que es la European IP Help Desk, a la que pertenezco, que es una red creada por un servicio creado por la Comisión Europea para asistir a las empresas e investigadores en temas de propiedad industrial a nivel europeo. Nosotros tenemos como varias zonas de actividad. Por un lado, lo que es el asesoramiento per se, es decir, consultas que nos hacen las empresas en temas de propiedad industrial o intelectual en otros países de Europa, a nivel europeo, nos hacen su consulta y en 2 o 3 días nosotros les contestamos. También tenemos unos servicios de formación en la que hay una lista de eventos formativos y también formación a la carta para las empresas según las necesidades que tienen, su personal, etcétera, pues podemos crear una formación para ellos. Y luego lo que es muy importante, una serie de publicaciones muy interesantes que realiza este proyecto y que van desde guías muy elaboradas hasta pequeños folletos o guías más simples y de muchísimos tipos de temas de propiedad industrial. Esta red tiene en 28 países europeos una red de embajadores. En España somos 4, Björk Jargens y Pedro Uceda están en Andalucía, Mónica Díaz está en Asturias, yo estoy en la Comunidad Valenciana. Y recogemos el asesoramiento, la formación y la información a las empresas españolas en su propio idioma y con un contacto más directo que con el contacto general de European IP Help Desk, de manera que trabajamos con cualquier empresa de España, aunque estemos ubicados en unas zonas determinadas. Estos son nuestros contactos y, desde luego, para cualquier información que necesitéis, pues con mucho gusto os atenderemos. También os doy la información general del IP Help Desk. Y por mi parte, agradeceros que hayáis asistido y ya paso la palabra a César Fernández del Latin American IP SM Help Desk. César. Muchísimas gracias, Estrella. Pues ya estamos aquí. Gracias por darme paso. Gracias a los organizadores por darnos cabida en este maravilloso evento. Bienvenidos todos. Feliz Día de la Propiedad Intelectual. Feliz semana. Es un gozo tal celebrar este día que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha tenido a bien extenderlo un poquito más para que cupiéramos todos, pudiéramos regocijarnos y tenemos una semana entera. Y gracias a esa generosidad y a la de SEIMED y a la Cámara de Valencia, estamos aquí hoy con todos ustedes. Me voy a permitir tutearles porque ya hemos generado confianza, entre otras cosas, gracias al excelente trabajo de Estrella. Tengo que felicitar. Yo no sé si entre el público tendremos gente que sabe lo suficiente de propiedad intelectual, pero les has dejado unas píldoras impecables de información. Si quieren saber sobre propiedad intelectual, los conceptos básicos se los han dado. A partir de aquí se trata de extenderlos, de expandirlos, porque lo que tienen ya es un esquema estupendo. A mí me toca, sin embargo, hacer un poquito algo distinto. Les comparto mi presentación. Ahí confío que se esté viendo perfectamente. Y entonces arrancamos, porque ya me han sentado las bases, ya me han hecho el trabajo sucio, que suele ser el de explicar qué es la propiedad intelectual, en qué consisten sus derechos, cuáles son sus particularidades. Todo eso ya tengo una base sobre la que poder construir fuertemente. Y además lo hago de la mano de un proyecto hermano, que es el European IP Help Desk, que, como ya ha descrito precisamente Estrella, tiene unos servicios que se parecen muy muchos al proyecto que vengo a representar yo hoy y de la mano del cual vengo a presentarles a todos las principales barreras y consejos básicos de la propiedad intelectual cuando se trata de hacer intercambios con países de América Latina. Y esto, claro, aplica cuando se hace de manera presencial allí o remota porque se tiene un interés comercial en aquellos destinos. Y estos International IPSME Help Desk, que son estos Help Desk, el nombre es un poco complejo y pretende ser autoexplicativo porque viene a reflejar exactamente el servicio que venimos a proveer. Siendo de la Comisión Europea, lo que pretende es impulsar a las pequeñas y medianas empresas que quieran irse a tanto los territorios como la América Latina, como es el caso de lo que vengo a representar hoy, como el sudeste asiático, como China o como India muy recientemente. Y todo ello a través de la propiedad intelectual, aprendiendo a usarla como herramienta de negocio, de manera que
desde un punto de vista asistencial, básico, de primera línea, nosotros ayudamos a que tenga lugar ese despegue. Estrella ya lo ha delineado perfectamente. No se sabe lo que se tiene dentro, no se sabe el valor que tienen todos esos intangibles. Es muy importante protegerlos primero en casa, luego saber cómo hacerlo fuera para intentar triunfar. Y si Dios quiere, pues se consigue. Toda la información de todos nuestros servicios la pueden encontrar aquí. Y como he dicho, el destinatario principal son las pymes europeas, que, casualidad, esta edición, la de este año, de las jornadas de propiedad intelectual mundiales, les tienen también de protagonistas, porque son las pymes y cómo coger su idea y trasladarla al mercado, el lema principal de la presente edición. Todos nuestros servicios se pueden agrupar más o menos en los 3 pilares que la componen y el primero de ellos, si hablamos de asistencia, tiene que ser una línea de atención telefónica, por email o presencial en la que en 3 días hábiles, si es de manera remota, aclaramos todas sus dudas relacionadas con propiedad intelectual. En el caso de Latinoamérica lo hacemos en 5 idiomas. En el resto pues está sujeto a disponibilidad. Si contactan con un nodo, como ha descrito Estrella, pues mejor que mejor. Si no, pues me temo que suele ser en inglés. Y en 3 días hábiles todo resuelto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el segundo pilar? Pues el que nos ha convocado hoy aquí, una formación, que puede ser como cuando era presencial, ahora nos invitamos a lo online, y además se hace o bien en temas que ya son pactados y ustedes pueden incorporarse, como es el caso, o bien pueden hacernos llegar sus demandas particulares. ¿Quieren algo muy concreto? ¿Quieren que se adapte a sus particularidades, a sus circunstancias? Nos lo hacen llegar y nosotros se lo hacemos a medida. Y por último, el último de los pilares es la información. Todo está basado online y ahí en nuestro portal, que es de acceso absolutamente gratuito, como todos nuestros servicios, pueden acceder a nuestras guías país, los casos de estudio real basados en casos reales, nuestros vídeos, los eventos y noticias que tienen que ver con propiedad intelectual, preguntas frecuentes y además hay 2 herramientas de especial interés. Una que les permite hacer un diagnóstico particular de su situación de propiedad intelectual, de manera que se pueda saber con unos tipos de recomendaciones finales si van bien o mal. Y finalmente los costes. Si ustedes quieren saber exactamente, exactamente no, bastante orientativamente, cuáles son las tarifas, las tasas oficiales que deberían pagar, lo cual ya les permite hacerse una composición presupuestaria de a qué deberían enfrentarse si quieren emprender esta expansión internacional, lo pueden hacer a través de nuestra Cost Tool, que les va a decir exactamente eso y además mezclando tipos de derechos, lo cual es lo normal si se tiene en cuenta la realidad de un producto y un servicio, que es que en él convergen varios derechos de propiedad intelectual. Y dicho todo esto, ya podemos entrar en lo que yo he venido a desarrollar, que son estas barreras, estos consejos. Vamos a empezar, me temo, para dejarlo dulce para el final también, por lo malo, por las deficiencias, esas barreras que se encuentran. Y si yo tengo que empezar con un sentido un poco autocrítico, porque al final todo empieza aquí, todo empieza en la cabeza. Y la primera barrera que se encuentran las empresas que quieren internacionalizarse hacia América Latina, pero también esto podría extenderse a otros territorios, está en la falta de awareness, falta de conciencia. Muchos de ellos, la propiedad intelectual no conocen su importancia. Ahora, ¿en qué se traduce esto? Generalmente en 2 niveles. Esto es gradual, no hay por qué verlo taxativamente. Y hay gente que dice, así de plano, la propiedad intelectual no es para mí. A lo mejor esto les suena, a lo mejor ustedes mismos lo están diciendo y dicen, pues es que no es para mí porque no tengo nada que merezca la pena proteger. Yo trabajo con una cosa muy sencilla. O no trato nada a lo que tenga que prestarle atención porque no creo que le afecte nada de propiedad intelectual. O, lo peor, pensar que mi sector en particular en el que yo opero no es intenso en temas de propiedad intelectual y no le afecta, o incluso que el tamaño de mi empresa, al ser pequeño, pues me hace no necesitar, ni siquiera ya no utilizarlo, sino no conocer sobre propiedad intelectual. Esto es un error terrible, terrible. El de base y la primera barrera a la que se enfrentan, el menosprecio que parte de la ignorancia de la importancia de la propiedad intelectual. Pero luego hay otra gente que sí que dice, por ejemplo, que como las canciones. Yo tengo un amigo que es muy fan, él dice ser muy melómano y cuando le digo, sí, ¿te gusta mucho? Sí, me encanta, me encanta. ¿Cuál es tu canción favorita? Pues, bueno, es que no me sé las letras de todas. Evidentemente no se las sabe, tampoco podría tocarlas, no se lo pido,
pero hay mucha gente que tiene una buena opinión de la propiedad intelectual y sin embargo no sabe de qué va, no es verdaderamente consciente. Y es ese tipo de gente en el que en este segundo grado que describíamos llega a decir cosas como el registro ya lo empezaré a hacer cuando la cosa esté un poco más madura. ¿Qué es este bajo perfil que es tan peligroso? Uno empieza a operar, echa a andar y luego cuando la cosa ya se pone seria, está firme, entonces cree que puede ponerse ahora sí a proteger su propiedad intelectual y para entonces ya es tarde, muy tarde, ya lo ha dicho Estrella con mucho tino, para entonces ya puede haberse quedado uno sin la exclusividad porque ya no tiene novedad, otro puede haberle hecho el registro de su marca y tiene que negociar con él si no demuestra que ha habido mala fe, u otros le han podido copiar y no tiene ninguna herramienta, ningún mecanismo legal que proteja esa innovación que sí que tuvo lugar en el seno de su empresa, pero que no se tomó la molestia de proteger por esa falta de awareness. ¿Cuál es esa segunda? ¿Cuál es el resultado, evidentemente, de todo esto? Principalmente se traduce en pérdidas. ¿Qué tipo de pérdidas? Pues de oportunidades, por una parte, porque las colaboraciones que pudiera haber tenido lugar con un tipo de cross-licensing o partnership con otra gente decaen. Al no tener derechos, la gente se acerca a ellos, ve que están débil, no tiene nada que ofrecerles, no hay exclusividad, no hay algo que suponga una ventaja competitiva y se alejan esos potenciales socios. También se están privando de modelos de negocio, porque el licenciamiento solo puede darse cuando se tiene un derecho protegido. Y la franquicia, que compendia todos los derechos en un modelo bastante tasado, también se perdería. Y finalmente la explotación. Uno puede sacar mucho dinerito cuando tiene un derecho protegido. Para los demás tiene algo exclusivo, la gente lo percibe, está dispuesta a pagar mucho más por ello. Y todo eso decae. Y luego, ¿qué otro tipo de pérdidas también se enfrenta? A las pérdidas por responder a demandas por infracción. Al no haberse preocupado de ver si tenía algo al que le pudiera estar pisando el callo al vecino, lo está haciendo, le demandan y entonces ya tenemos que enfrentar al menos una contestación formal y retirar toda la mercancía infractora que era en buena fe, no lo sabíamos, pero ya cambio de estrategia comercial y eso es un dineral, un fracaso que se puede evitar si se es consciente de su importancia. Ahora, esta es la primera barrera, la falta de awareness. La segunda, que sigue siendo de tipo interno, que está en nuestra cabeza, la falta de conocimiento. Es muy necesario formarse, muy, muy necesario. Lo veremos luego en los consejos como la primera de las claves para poder triunfar en el mundo de los negocios. Pero esta falta de conocimiento, ¿en qué se traduce? Pues en expresiones tipo, yo ya estoy protegido, pues tengo todo en regla en mi país o en Europa. Eso es principalmente desconocer cuál es el alcance de protección de los derechos de propiedad intelectual, que es primordialmente territorial, es geográficamente muy limitado. Si yo estoy en Europa, pero no estoy en América Latina, en un país concreto, no tengo nada, absolutamente nada. No puedo defender nada que no he construido. Y eso es un derecho registrado. ¿Qué se traduce también? En pensar que tengo la titularidad de mi propiedad intelectual absolutamente asegurada. Esto sin reconocer realmente a quién pertenece este derecho. Lo ha mencionado precisamente Estrella. Damos por sentado que podemos utilizar algo que lo hemos producido y por tanto nos pertenece, que si alguien ha puesto esto en la carpeta común de la empresa es porque se puede usar y se puede explotar y no siempre es así. Hay que estar muy seguro de ello. También este desconocimiento a qué nos lleva a no tener una imagen realista de cuáles son los costes que implica proteger correctamente. Y proteger no es exactamente y solo registrar, es algo más amplio. Cuando hablamos de proteger, hablamos, entre otras cosas, de un ciclo que implica registro, explotación y defensa o enforcement. Si yo no conozco los costes de todo esto, y es muy común, es difícil que pueda medir mis fuerzas y saber en qué peleas me puedo meter y si voy a salir vivo de ellas. Claro, si yo no tengo idea de esto, también es difícil que sepa, que suele ser el siguiente error, cómo y dónde debo registrar. Ya hemos dicho, es territorial. Hay que saber si ir. Y como veremos también por una de las barreras que nos encontramos de tipo externo, no en todos sitios se puede hacer como en Europa. No en todos sitios se puede hacer online. No en todos sitios se puede hacer desde una oficina centralizada. Y hay que ir país por país. También hay mucha gente que, por desgracia, desconoce cómo proteger bien su propiedad intelectual. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en estrategias pobres o que no están ajustadas a sus necesidades y entonces les vienen grande, han invertido mucho, no es útil, no es eficiente, al final es como tener una espada pesadísima del medievo que no se puede blandir y a fin de cuentas
no infligen ningún temor a nuestros enemigos, que cuando ya nos conocen pasan como si tal cosa. Tampoco hay mucha gente, y esto es sorprendente, que sepa cómo explotar bien sus derechos de propiedad intelectual. Hay quien sabe registrar, es cuestión de invertir, se confía en un profesional que nos da una guía, pero luego cómo sacarle beneficio a ello, cómo hacer que de ahí brote un dinero y un retorno que no solo en clave de dinero, sino en clave de alianzas, de oportunidades de negocio, en networking, todo eso es difícil elaborarlo si uno no está bien formado. Nosotros tenemos un curso al respecto y una guía, o sea que si quieren saber más sobre ello, me preguntan y se la hago llegar. Y finalmente, hay mucha gente que no conoce cuáles son las particularidades locales. Por mucho que el nivel de armonización sea bastante grande, incluso envidiable, es una materia que en comparación con el resto es bastante homogénea, hay muchas particularidades que hacen la diferencia. Y estas son las que vamos a ver a continuación. Pero de este conocimiento, ¿cuál es la principal consecuencia que se desprende de esta falta de conocimiento? Otra vez, pérdidas, pero sobre todo es por el mal manejo de los recursos a la hora de gestionar estos recursos de propiedad intelectual, se produce un desequilibrio. ¿Entre qué? Entre los recursos internos y los externos, porque o bien se tiene una expertise interna insuficiente y eso implica que tenemos que hacer una contratación excesiva con toda la dependencia y los costes que conlleva, o bien tenemos la tendencia a no saber externalizar sabiamente porque sí tenemos conocimiento interno, entonces lo asumimos todo. ¿Qué supone esto? Que abogados e iniciativas públicas no son a lo que acudimos, lo tenemos todo aquí dentro y causa un efecto cuello de botella que lo paraliza todo. Esto hay que evitarlo. O sea, si verdaderamente se busca el éxito, lo comentaremos después, hay que buscar el equilibrio entre formarme y externalizar de manera sabia ante profesionales concretos que nos ayudan a identificar y a registrar y defender nuestros derechos e iniciativas públicas como estos helpdesk que le pueden ayudar a formarse para entender mejor sus necesidades, entenderse mejor con los profesionales y finalmente delegar ciertas tareas que le libren a usted las manos para poder hacer lo que más les gusta. Entramos entonces pues en las barreras que son de tipo externo. Yo creo que han quedado claro las que son de tipo interno, están en nuestra cabeza, se puede superar fácilmente. Ahora, cuando ya entramos en las de tipo externo, nos metemos en una harina de otro costal. Esto ya es muy difícil. A nivel de policy se puede influir, pero con esto van a tener que aprender a lidiar para poder superarlo. Lo otro, uno se forma, lo supera, es mucho más fácil. Aquí hay que adaptarse o morir. Y en este caso, la primera de las barreras con que nos encontramos cuando queremos ir a América Latina es una adhesión insuficiente a tratados internacionales. Estos tratados lo que permiten es centralizar en una única oficina, una única solicitud, un único pago, el registro en varios países a la vez de un mismo tipo de derecho. Para patentes tenemos el PCT o Patent Cooperation Treaty, o como se dice en español como chiste, para comprar tiempo. En cuanto a marcas tenemos el Sistema de Madrid, en cuanto a diseños tenemos el Acuerdo de La Haya. Todo esto nos permite muy cómodamente desde nuestra casa, casi de manera online, designamos varios países y cuando nuestra estrategia de internacionalización es plurinacional, vamos a muchos sitios a la vez, es muy útil. El problema que nos encontramos en América Latina es que, por ejemplo, en el tema de patentes, sí está extendido, pero Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela no forman parte de él. O sea que si yo quisiera en una misma solicitud extender la protección de mi patente a toda América Latina, porque tengo mucho dinero y posibilidades de comercio allí, me temo que estos países deberían quedar fuera y tendría que ir uno por uno, solicitando nacionalmente, con lo que ello implica, como veremos después, en temas de designar un representante local o contar con un abogado que tenga poder para obrar allí. En el caso de marcas, es bastante más deprimente, porque solo tenemos Cuba, Colombia, México y muy recientemente Brasil incorporados a este tratado. Eso quiere decir que solo puedo designar estos 4 con una misma solicitud para estar protegido allí. En el resto, país por país. Somos españoles, el idioma para nosotros no es una barrera, pero para el resto de europeos sí. ¿Y el portugués? El portugués me temo que muchos de nosotros, si no tenemos una traducción oficial, nos vamos a encontrar con esa barrera. Y finalmente, respecto de los diseños, que es muy importante, pues nos encontramos con que la situación es aún más pobre. Tenemos solo México forma parte de este tratado internacional y en el resto totalmente descubiertos. Y lo anticipábamos antes, la necesidad de contar con un representante local supone una verdadera barrera.
Hay muchos sitios en los que únicamente teniendo un domicilio local nos basta. El problema es que sí podremos presentar a lo mejor la solicitud de registro de nuestros derechos de propiedad intelectual ante las oficinas locales de Brasil, de Argentina, de México. El problema será que cuando nos responden y digan aquí hay algo mal en la solicitud, alguien se ha opuesto y le parece que usted no tiene derecho a hacer esto, o incluso tenemos una demanda, vamos a estar de manos atadas, no vamos a poder hacer nada. Ahí sí se requiere que sea necesariamente un abogado de propiedad intelectual, un representante local bien cualificado, el que nos defienda. Y no tiene mucho sentido intentar ir por libre si lo mejor es contar con un profesional que desde el principio nos ayuda a entendernos, traduce nuestros intereses en demandas y está todo mucho más acompasadito con cómo queremos bailar nosotros. Ahora, si nosotros pretendemos ir allí y ya contamos con la barrera de que tenemos un profesional local, debemos tener en cuenta que los tiempos no son los mismos. Aparte de la cultura, el timing de los tiempos de registro en América Latina es significativamente diferente. Están en proceso de mejora, es maravilloso, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Si hablamos, por ejemplo, de patentes, de invenciones, que el peso que tiene es muy importante, cuando yo por fin consigo desarrollar una tecnología que es suficientemente innovadora, yo necesito que se me reconozca esa singularidad cuanto antes, porque de lo contrario estoy perdiendo esa ventaja. Pronto el ciclo puede que sea una vida corta, alguien me supere en innovación y yo no haya podido amortizarla. Necesito tener esa garantía de exclusividad. Y si me encuentro en Argentina, voy a toparme con que de 3 a 9 años tardan en concederme la patente. En México de 3 a 4 años. Colombia son 2 a 3, bastante razonable, y en Perú de 3 a 5. Pero en Brasil hasta 13 años pueden tardar en concedernos la patente, que es la mitad de la vida de una patente. Estoy en ascuas hasta entonces sin saber si puedo tener o no una herramienta que me permita exigir a los demás que se estén quietecitos y que me paguen si toca. Y luego, además de este tiempo de registro, por la concesión, ¿a qué se debe? Me dirán, pues la verdad es que tendrá su cultura. Bueno, no es solo cultura, es una cuestión de medios y luego también de normativa. ¿De medios por qué? Porque no tienen personal suficientemente cualificado, falta personal, esto es una materia que ha crecido mucho y muy rápido en los últimos años, y luego no tienen acceso a bases de datos que les permita hacer. Entonces, al final, tardan más en cotejar y conceder un certificado. Pero, por ejemplo, en el caso de marcas es una cuestión de normativa, porque mientras que en Europa nosotros, cuando presentamos una solicitud, si alguien más nos dice, oiga, tenga en cuenta mi marca previamente registrada, la oficina no le va a prestar atención, no hace los deberes por los titulares, tienen que ser mayorcitos. En América Latina es diferente. Ellos sí tienen en cuenta todas las marcas previamente registradas y eso es una cantidad masiva de marcas a cotejar previamente. Lo hacen en principio por el interés del consumidor, pero claro, eso supone que se extienden mucho más los tiempos. O, por ejemplo, también se puede, en el caso de los diseños, que el examen sustantivo, es decir, comprobar si es novedoso y si es singular, lo que supone un examen más profundo, si se lleva a cabo. Y eso en Chile, en Colombia, en México, en Perú es impepinable. Entonces, va a tardar más. Tengámoslo en cuenta a la hora de plantear nuestra estrategia de comercialización, porque va a seguir otro timing. Costes. Hay los costes, hay el dinero, la máxima preocupación y muy razonablemente de las pymes. Aquí son distintos. Uno puede pensar que, como a través de nuestra herramienta de la Costool, puede hacerse una idea bastante aproximada de cuánto puede tener que invertir en esto, pero únicamente se va a remitir a las tasas oficiales, que son relativamente bajas en América Latina, son bastante accesibles, pero esto no es lo único que hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta los costes que se derivan de hacer búsquedas previas fiables, porque no todas las bases de datos son gratis en nuestro idioma, son exhaustivas. En América Latina en particular importa y mucho la realidad comercial, qué se está moviendo a nivel práctico y solo si se accede a un profesional que tiene el conocimiento que le permite hacer esos escaneos serios, puede tener uno ciertas garantías de que aquello va a darle un semáforo rojo, verde o ámbar de si puede proceder o no a solicitar esa marca, por ejemplo. Además, los costes que tenemos que añadir de las tasas, la búsqueda previa, sumamos el susodicho del representante local o el corresponsal si se hace de manera remota desde Europa y las traducciones y apostillas. No toda la documentación que vamos a tener que remitir por traducción, necesariamente en el caso de los españoles para Brasil y del resto de europeos para Brasil y el resto de países hispanoparlantes, van a valer. Hay que traducirlos y eso tiene que estar bien. El problema es que si no hay acuerdos bilaterales que permiten que esa documentación valga, hay que notarizarla, hay que apostillarla, hay que llevarla al consulado. Eso supone traslados, costes, una pesadilla. Algo que veremos después, el papeleo. Pues todo eso suma y todo eso tenemos que tenerlo o riñón o claro antes de meternos en el fregado.
Antes hemos hablado de diseños y de la importancia que era conocer cómo cambiaba la protección, porque ya habíamos visto que la novedad, el examen sustantivo, se llevaba a cabo y conllevaba un mayor tiempo. Pues aquí hay aún mayores diferencias, porque en este mundo visual que tenemos, el diseño importa muchísimo. El problema que tenemos es que en América Latina, diferente de en Europa, no tenemos un diseño no registrado. En Europa, si yo tengo algo que es verdaderamente único y alguien me quiere copiar, durante 3 años yo voy a poder reclamar y decir, no, me ha hecho algo idéntico. No lo he registrado, no, pero lo he publicado y eso me concede protección. En América Latina, salvo en Guatemala, Nicaragua y Panamá, yo o registro o no tengo nada. La gente me copia y solo podré decir que fui tonto, pero no que he sido un abandonado del sistema. Y luego además la duración de la protección varía muchísimo. Una vez registrado, en Europa son 25 años, puede llegar hasta 25 años, pero en América Latina varía entre 5, 10 y máximo de 25. Entonces hay países donde, como en Colombia, son 10 y de ahí no pasa, no es renovable. ¿Qué pasa si yo tengo una estrategia de venta que quería amortizar eso a 25 años o a 15? Pues que aquí voy a tener que adaptarla, porque a partir de ese 10º año decae, es de dominio público, cualquiera puede utilizarlo, pierdo la ventaja competitiva y será difícil que la gente acuda a mí pagando más porque ya no tendré un derecho de propiedad intelectual exclusivo que justifique ese sobreprecio. Los acuerdos de coexistencia, sin embargo, que es la sexta de las barreras que nos vamos a encontrar, suelen ser un mecanismo que nos sirve cuando encontramos una barrera, nos estancamos, cuando vemos algo que es parecido allí, esto aplica solo a marcas, porque encontramos un comerciante local que tiene una marca que es idéntica o parecida. Ahora, nosotros vemos que, por ejemplo, no es para el mismo tipo de productos y servicios y en Europa eso ya no supone problema. Se firma un acuerdo de consistencia, se contacta con él y dice, oiga, que yo voy a dedicarme a vender peras y yo solo manzanas, perfecto, no colisionamos, firmamos un acuerdo, no nos denunciamos y seguimos adelante con los trámites más ágiles. El problema que nos encontramos aquí es que esto también las oficinas nacionales de propiedad intelectual de América Latina quieren echarle un ojo y quieren ver si el consumidor no se confundiría. Si por lo que sea les parece que es así, no lo van a aprobar, da igual que lo haya firmado, van a rechazar mi marca y aunque yo piense que pueden coexistir, no lo van a hacer. Y eso en ciertos modelos límite, en ciertas marcas y productos que son limítrofes, van a suponer un planteamiento de estrategia diferente, cosa que hay que tener muy en cuenta. Ahora, ya lo hemos mencionado de pasada, terrible el papeleo. Es, creo, la parte favorita de todo empresario y de toda persona, tener que sumergirse en esto. Bueno, pues cuando se trata de América Latina, me temo que esto se duplica. Ya hemos mencionado las traducciones y apostillas, es un dolor de cabeza que se dispara, pero es que además tenemos el caso de papeleo, cuando digo papeleo es papel, papel, papel. Esa materia que a mí como dibujante me gusta mucho, pero es que en América Latina hay muchos sitios donde no existe un entorno online que esté o bien disponible o que esté disponible para todos. Se necesita tener una cédula de identificación local y por tanto tengo que imprimir toda la documentación y llevarla incluso en sitios de manera manual. Imprimo mi dossier, lo presento en la oficina, en la calle Carretas 4 y allí me lo recogen porque no hay versiones digitales. Entonces, esto me va a suponer un coste que otra vez, me remite a la necesidad de un representante local. Y finalmente, los tiempos de enforcement o defensa. Allí tardan más. La propiedad intelectual es una rama de tantas del sistema judicial y si este tarda, pues tarda. Y si no tienen muchos juzgados especializados, se les acumula la carga de trabajo y desde que yo detecto y denuncio una infracción hasta que se resuelve va a pasar tiempo. En América Latina esto quizás sea un poco superior, pero bueno, hay casos en Europa que te pueden llevar 10 años o más y, teniendo razón, te desgastan en los tribunales. Solo tener esto en cuenta. Eso y que existen soluciones amigables. Uno puede convertir ese problema en una oportunidad y en vez de seguir denunciando, utilizar este proceso de desgaste judicial para presionar a la contraparte y obligarle a firmar un contrato de licencia. Le paga una cantidad, uno retira la demanda y algo ha conseguido a cambio. Con esto ya tenemos las barreras. Yo creo que son unas de las tantas, existen me temo más, pero por 20 minutos que tenemos y no me quiero pasar, esto es lo que podría hacernos ver a qué nos enfrentaríamos. Superadas estas barreras, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos preguntarnos, ¿y cómo puedo triunfar yo allí? Pues yo les voy a dar unos consejitos, unos muy sencillos. Hay más, por supuesto, pero estos yo creo que son muy buenos. No todos podemos ser Estrella Halcón, que nos ha dado una radiografía perfecta. Yo voy a intentar ser exhaustivo, pero no sé si llegaré. Y si yo quiero que ustedes triunfen, y lo quiero de verdad, lo primero que quiero es que aprendas sobre propiedad intelectual. Lo he dicho al principio,
Sin esta base, malamente. No puedo regañarles, porque están todos ustedes aquí, o sea que están haciendo bien, están formándose y esto es muy importante. Así van a poder, entre otras cosas, identificar sus derechos de propiedad intelectual, saber si existe algo peligroso en el marco de sus relaciones comerciales a lo que deberían prestar atención. Una cosa tan tonta como subir una foto a sus redes sociales, hacer un meme a partir de algo popular, utilizar un producto que les gusta como homenaje. Todo eso, gracias a que ustedes tengan las gafas de la propiedad intelectual, van a poder decir, un momento, ¿tenemos licencia para usar esto? ¿Cómo licencia? Sí. ¿De dónde has cogido esta imagen? ¿La has cogido de una base de datos de acceso libre? Sí. ¿Y qué decía en esa licencia? ¿Que se podía usar para uso comercial? ¿O solo para uso no comercial? Eso debe saberse. Y si la has sacado, por favor, dime exactamente a quién pertenece. No vaya a ser que tengamos que contactar con el autor original para pedirle un permiso. Eso es muy importante. Claro, si esto lo escalamos a nivel tecnológico es mucho más preocupante, porque la interoperabilidad, el freedom to operate, parte de la base de que uno sabe qué tienen los demás y se mueve con soltura, los esquiva, o si necesita, porque no hay más narices, contactar con ellos porque hay una interdependencia, saber cómo contactarles y hacer un buen trato. Si yo tengo algo que ofrecerles porque los identificar, pues ya tengo mucho ganado en esa negociación. ¿Cuál sería el tercer consejo que yo querría dar a todo el que se aproxime a la propiedad intelectual? Que vea cuáles son esenciales para su negocio. Hay muchos. Uno al final puede meterse y decir, lo protejo, lo protejo, lo protejo, lo protejo, lo protejo. Pero tengo que hacer una relación de prioridad. Tengo que ver cuál es esencial y cuál es potencialmente bueno. Trabajar a dos velocidades para la expansión de mi negocio. Una cosa es la supervivencia y otra el crecimiento. Y necesito saber cuáles son para darles primacía. Cuando me falte presupuesto, cuando tenga que estar más atento para que eso nunca decaiga, para que se refuerce y se proteja, necesitamos identificarlos previamente y hacer esa priorización. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues hombre, si sé mucho, puedo hacerlo yo mismo, pero si no, lo normal es que acuda a un profesional externo. Y ya lo he indicado al principio, el éxito radica en encontrar el equilibrio justo entre formarme yo mismo, conocer y delegar en profesionales externos. Eso es lo que va a determinar que yo tenga un ritmo de trabajo y que esto no se me atasque y no se me hagan trombos en esta materia. Ahora ya hemos dicho que hay que acudir al profesional, ya tenemos identificados, ya los tenemos priorizados, pues ahora tengo que protegerlos. Y lo hemos dicho también al principio, proteger no es solo registrar, es más amplio. ¿Y cómo protejo yo? Pues lo vamos a ver adelante, pero sobre todo, ¿cuándo protejo yo? Antes de salir. Es un error terrible el del perfil bajo, pensar que yo voy allí, ya veo lo que hay y entonces protejo. Existe un periodo de gracia en América Latina. Si quieren saber más, luego lo explico. Pero lo normal es que ya me encuentre con un problemón. Entonces yo protejo de antemano, me voy con mi maletita hecha y cuando llego, fantástico, preparado. Ahora, voy a protegerlo. Pues lo primero que empiezo, registrando mis derechos de propiedad intelectual. Una vez registrados, ya veremos si se conceden, pero cuando ya tengo presentada mi solicitud, como ya he hecho un trabajo previo de filtrado, de tamizado, hay mucho que me va a decir si aquello es un derecho fuerte, si tengo posibilidades, si no, voy a saber, entre otras cosas, si existen amenazas externas que pudieran poner en peligro mi negocio. Y ese proceso previo, ese trabajo previo lo aprovecho muchísimo cuando llevo a cabo el registro. Pero no me puedo parar ahí. También tengo que adoptar medidas de confidencialidad. Lo he mencionado muy brillantemente Estrella. Cuando yo entre negociaciones con otros, tengo que poner un NDA, un Non-Disclosure Agreement, encima de la mesa para que lo que se dice ahí no salga. Y luego tengo que proteger eso para no soltarlo yo de copas en un bar para presumir y ligarme a una o ganarme el respeto de mis colegas. Tampoco puedo publicarlo torpemente en redes sociales, ni puedo compartirlo en reuniones abiertas para intentar sacar músculo y que la gente invierta en mi idea. Tengo que ser muy prudente, firmar aquello y también extenderlo a mis empleados. Preparando la información, no puedo superar lo que ha dicho Estrella. Se puede atender a sus pautas y se va a triunfar. Otro de los mecanismos que podemos adoptar es definiendo la estrategia y configurando un branding sólido. Definiendo la estrategia supone sentarme, supone pensar, supone medir, supone anticipar, supone un dolor de cabeza, que normalmente el día a día no nos permite hacer, pero hay que hacerlo. Cuando se hace esto se tiene mucho ganado. Este se va a revisar después, pero ya es un ejercicio muy sano. Y luego hay que configurar ese branding sólido. Yo no puedo coger y estar cambiando constantemente de marca. No puedo estar registrando una marca y no usarla.
unos colores que podrían ir muy bien para ello, los uso de manera consistente en el resto de mi catálogo, no lo estoy haciendo. Es muy importante proteger, más allá de lo que es solo el registro de marca, todo lo que confiere la imagen que recibe el cliente de lo que supone nuestro negocio, la experiencia final. Y finalmente monitoreando a competidores y otros mercados. Si yo cojo y me sumerjo en las turbias aguas de los mercados ajenos y de los competidores, podré ver si existen oportunidades de negocio, nichos que ellos no estén aprovechando, si existen cosas parecidas a la mía que debiera proteger o a los que debiera darles un toque para que no se me acerquen cuando ya la cosa sea demasiado grave. O incluso ver que puedo llegar a una alianza. Si estoy viendo que hay una tendencia y todo se mueve hacia Bitcoin, por ejemplo, ahora, puedo empezar a mover mi negocio hacia ahí y ver qué parte puede ser provechosa para mi negocio y qué necesita un derecho de propiedad intelectual en concreto. Con todo esto ya estaríamos en principio protegidos. Pero una vez protegidos, también lo hemos indicado antes, hay que llevar a cabo la defensa de esos derechos de propiedad intelectual y eso supone estar preparado internamente. Eso supone tener una estrategia clara de qué voy a hacer. Voy a ser proactivo, voy a dejarlo pasar, voy a hacerlo mediante un abogado, voy a hacerlo por mi cuenta y sobre todo, tengo riñón, tengo capacidad económica para afrontar un proceso judicial, tengo tiempo para atender este tipo de cosas, quiero designar a una persona en concreto, lo asumo yo, todo esto tenemos que preverlo con antemano y tener la voluntad de hacerlo. Es bueno. Al final se suele mandar el mensaje de que me tomo en serio esto y eso atrae a otros socios que ven que lo que ellos aportan como trabajo, como innovación, tú vas a partirte la cara por ellos para que aquello no lo use cualquiera. No se va a ganar en todo siempre. No va a haber un 100% no va a haber una asepsia de uso, porque ahí está la piratería y la copia, pero se va dentro de la seguridad que sí aporta la ventaja competitiva de la exclusividad, va a tenerse garantizado un porcentaje muy alto. Y el último de los consejos que yo daría es educar a su equipo. No puedo quedármelo solo yo, aquí viene una sola persona a estas ponencias, luego tiene que expandir este conocimiento, esto tiene que estar con una política que sea parecida o idéntica para todos y sepan todos qué hacer y así con la rotación de personal, si entra y sale una persona, entra otra, sepa exactamente a qué se debe. Y no que una persona sí sabía mucho de dónde se sacaban todas las imágenes, por ejemplo, se lleva ese conocimiento consigo y el que llega siguiente piensa que puede utilizarlo todo sin más. Es muy importante tener una política especificada. Y si mi estrategia, evidentemente crezco, cambia las cosas, cambia el escenario, pues no hay que tener ningún miedo a revisarla y adaptarla. Si me vale, me vale. Si no, pues desde luego de cero no voy a empezar, porque las etapas las voy a cortar muy mucho gracias al aprendizaje que ya he adquirido previamente. Y a lo mejor solo tengo que hacer pequeños retoques, pero ese pequeño retoque hace que mi estrategia sea sólida de verdad y me acerque al éxito. Con esto dicho, ya solo puedo quedar a la disposición de todo el que quiera hacer alguna pregunta. El que se sienta tímido, el que diga, yo es que tengo precisamente ahora otro webinar en otra parte, puede hacernos llegar sus consultas a la dirección web que aparece ahora mismo en pantalla y no solo respecto de América Latina, también sobre China, India y el sudeste asiático. Muchas gracias por su tiempo y le tengo que devolver el micrófono a nuestros queridos organizadores. Silvia. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Estrella. A ver, un momento. Ahora. Si puedes dejar de compartir la pantalla, muy bien. Gracias, Estrella, también a ti por volver. Gracias por todas estas recomendaciones que nos habéis facilitado. Las invito a las empresas a formular sus preguntas. Veo que no nos ha llegado de momento ninguna. No sé si, por lo menos, si no lo tienen claro del todo, evidentemente estamos aquí todos desde nuestros organismos para ayudarles, para atenderles. Tienen ahí, les enviaremos las presentaciones en breve y ahí podrán tener todos los datos vuestros, tanto de Estrella como de César, para lo que necesiten. Como no veo yo que se anime mucho el coloquio, pues nada, recordaros también que antes de salir, o sea, al salir de esta sesión, os llegarán una encuesta que tenéis que, por favor, rellenar para poder recibir presentaciones y la grabación de esta sesión. Eso es muy importante para todos nosotros para poder mejorar y organizar
nuevos próximos webinars de interés para las empresas. Gracias a todos también, no solo me queda, puesto que no hay consultas, agradeceros a todos vuestra participación y nada más. Gracias César, gracias Estrellas y gracias a todos los participantes. Hasta el próximo webinar. Gracias. Adiós, muchas gracias. Adiós.